Hermanos, un saludo especial. Es el ministerio El Gozo de Jehová. Ministerio que semana a semana traemos el estudio de la palabra, estudio de edificación para el pueblo de Dios. En esta vez vamos a continuar estudiando el libro de Segunda de Corintios. Vamos a entender un poco más sobre los conflictos, problemas que tuvo Pablo. Así que yo le invito a que usted abra su Biblia en Segunda de Corintios, del capítulo 8, versículo del 1 al 4. Vamos a ver, vamos a estudiar. Por favor, mantenga su Biblia abierta, porque es su estudio. La palabra de Dios la voy a leer a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su santa palabra se lee así. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Gracias, Padre. Es tu palabra la que voy a explicar. Ayúdame, Espíritu Santo, a poder exponer tu palabra y que sea de edificación para mis hermanos que van a oír. En tu nombre, Jesús, yo lo he pedido. Amén. Esta es una clase que vamos a hablar sobre la ofrenda en Macedonia. Vamos a continuar el capítulo 8, 1 al 9, 5. Como forma de introducción le digo que hay una preocupación en el corazón de Pablo por los pobres, que han sido la prioridad a partir de su confirmación de su apostolado por otros apóstoles en Jerusalén. En Gálatas 2, 9 al 10. En este tiempo, Judea pasaba por duros momentos debido a una gran hambruna y muchos creyentes estaban en aflicción. De hecho, había que ayudar, queridos hermanos, porque Pablo había estado levantando ofrenda de dinero para los santos en Jerusalén por algún tiempo. Pablo sentía que las iglesias gentiles tienen una deuda con la gratitud con la iglesia de Jerusalén por su papel de traer a otras congregaciones a la fe en Jesús. En Romanos 11, 13 al 25. Sin duda, él consideró que esta ofrenda era un símbolo poderoso de unidad espiritual, de judíos con gentiles en Cristo. Ahora bien, observemos esto. Los corintios habían comenzado a ofrendar, pero se habían detenido probablemente por los conflictos internos de la iglesia. Ahora, con las buenas noticias de Tito, Pablo se siente confiado en instarles para que acaben con la ofrenda, porque es una gran gracia de dar. El sacrificio y la devoción personal, ahora, para animar a los corintios a reanudar su ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Pablo da un gran ejemplo de las iglesias de Macedonia. Aunque los de Macedonia habían experimentado intensa persecución que les había dejado profundamente empobrecidos, ellos respondieron en riquezas de su generosidad y dieron en forma sacrificada en esta ofrenda para los pobres. Parece que los de Macedonia no solo dieron voluntariamente, sino que en forma espontánea,
y con gran gozo para el Señor. Su conducta desinteresada es la evidencia de la operación y la capacitación de la gracia de Dios. La gracia que habilita tal acto de generosidad y desinterés fluyó en la devoción de los de Macedonia al Señor, de acuerdo al versículo 5, y de una genuina compasión y amor por los otros, con el apóstol, como el apóstol Juan lo indicaría más tarde. Estos dos aspectos de la vida cristiana, el amor de Dios, pero también el amor a otros, son inseparables. El amor tiene que estar en este punto, de acuerdo a Juan 4:20, primera de Juan 4:20. Además, la dádiva generosa que Pablo alaba, aquí refleja el carácter de Dios mismo, quien con generosidad recordora nos rescató de la pobreza espiritual a través del don del sacrificio de su Hijo, de acuerdo a Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Ya que la ofrenda para Jerusalén es tan importante para Pablo. Él da algunos pasos para seguir su éxito. Su estrategia es triple. Primero, él prepara a los corintios para recibir a los responsables para colectar los fondos, alabando sus virtudes y cualidades. Segundo, Pablo expresa nuevas alabanzas a los corintios por sus celos y voluntad para participar, instándoles para que cumplan su gloria y confianza. Tercero, él anima su generosidad a la participación, enseñándoles los principios de dar. Porque el dar, pero también hay que entender que de dar, pero también hay un manejo financiero. Pablo sabía que tenía enemigos y críticos en Corintios. Él también sabía que ellos no vacilarían en desacreditarlo, su obra, acusándole de usar fondos para lucro personal. Previamente, él ha negado enfáticamente que sea como muchos que medran con la palabra de Dios. Por lo tanto, en 2 de Corintios, capítulo 8, leemos que las precauciones que tomó Pablo para asegurar que tales falsas acusaciones sean totalmente difíciles de hacer por cualquiera. Primero, Pablo sabiamente deja el trabajo de determinar la ofrenda en Corintio a personas confiables. Esos hombres no solo son conocidos, bien respetados por los corintios, sino que también son leales a Pablo. 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 16 y 17 nos dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a nosotros. Pablo menciona a Tito como uno de los recaudadores confiables. Tito es quien había llegado a Macedonia con buenas noticias acerca de la respuesta positiva de los corintios a la carta disciplinaria de Pablo. Ahora bien, escuche lo que nos dice 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 7:5. Dice: porque de cierto, cuando vivimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de adentro, temores. Tito no solo fue bien recibido, sino que había desarrollado un afecto muy especial por los corintios. De acuerdo a la 2 de Corintios 7, del 13 al 15, nos dice: pero esto hemos sido consolados, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si se de algo me ha gloriado con respecto de vosotros,
no he sido avergonzado, sino así como en todos hemos ido hablando con verdad. También nos gloriamos con Tito, resuelto, ¿verdad? Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acerca a la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Luego nos presenta a dos hermanos anónimos que acompañaron a Tito. Tito iba acompañado. Estos dos eran unos que no conocemos el nombre, pero nos van a dar una referencia. Ellos son tan bien conocidos que la identificación no es necesaria. El primer hermano es cuya alabanza en el Evangelio se oye en todas las iglesias. Y las iglesias lo han señalado para que viaje con Pablo para recoger la ofrenda. El otro delegado presentado como nuestro hermano también viene con credenciales genuinas y un ministerio probado. Pablo cuenta que este hermano ha sido probado en muchas formas, cosas o situaciones, y se le ha encontrado celoso y diligente. Él también tiene mucha confianza entre los corintios. Aquí hay alguien que habló a Pablo y los corintios conocen y lo respetan. Alguien que con seguridad creen en ellos. Debido a estas credenciales de los dos, Pablo no podría haber escogido mejor delegados para Corinto. De confianza en Tito, él tiene un compañero y colaborador, de acuerdo al versículo 23, que había trabajado entre los corintios ganando su respeto y corazón entre los hermanos. Ahora, si vea usted de estas personas anónimas, él tiene hombres a quienes las iglesias personalmente lo señalaron, cuya labor en el Evangelio fue conocida por los corintios y había traído gloria a Cristo. Por tanto, sus adversarios se habían visto presionados duramente para montar un ataque creíble contra la integridad de Pablo, puesto que, primero, Pablo no estaba recaudando personalmente los fondos, y segundo, sus colaboradores que pueden responder personalmente por él son altamente respetados dentro de la iglesia. No queriendo exponerse a mayores malentendidos, con tanto de fuego, Pablo traza claramente sus planes y deseos y expectativas. Aún así, él dice que está haciendo aquello para que nadie pueda desacreditar el manejo de la ofrenda. Al terminar 2 de Corintios del capítulo 8, queridos hermanos, Pablo exhorta ahora a los creyentes de los corintios que no defrauden la confianza y buena expectativa de aquellos que terminan la ofrenda, haciéndolo así también demostrar su amor a las iglesias. Si Pablo usó intencionalmente la frase mostrar ante las iglesias como una presión sutil para ellos que respondan, es difícil determinarlo. Él puede haber querido simplemente subrayar la unidad de todas las iglesias en esta ofrenda. Hermanos, veremos sobre la alabanza por el pasado. La exhortación de Pablo a la generosidad continúa en Corintios 9. Tanto el capítulo 8 y 9 hablan sobre la generosidad de las ofrendas. Aquí aprendemos algo acerca del contenido de su gloria. En relación a ello, también podemos ver más del Pablo motivador. Mientras él sigue animándoles para firmar la ofrenda de misericordia, Pablo comienza con una enfática declaración, casi un alarde. En su confianza en ellos, él no necesita describirles acerca de este ministerio de los santos de Jerusalén, porque él conoce cuán ansiosos y listos están para responder a la necesidad. De hecho, él ha dicho
a los de Macedonia y de Acaya, incluyendo Corintios, están listos y preparados para dar desde el año anterior. Claramente Pablo está usando el ejemplo de una iglesia para motivar a otra iglesia en el capítulo 8. Por ejemplo, él presenta a la iglesia de Macedonia como ejemplo de dar en forma desinteresada. Pero aprendemos que la respuesta de los de Macedonia fue motivada parcialmente cuando Pablo puso como ejemplo a los de Acaya, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Ahora hay principios que tenemos que entender para dar. El punto es de entender lo que es el dador alegre. El paso final para motivar a los corintios es enseñarles cómo dar. El primero podría llamarse el principio de la siembra y de la cosecha, para la cual él usa una figura de una cosecha. Cuando uno ve capítulo 2, Corintios 2, capítulo 9, 6, la lección muy simple. Mientras más siembra el granjero, más grande será la cosecha. Tenga en mente que Pablo no está enseñando fórmulas mecánicas para dar, sino para declarar la verdad de Dios. Dios da abundantemente. A usted, a mí, nos da abundantemente Dios. Y Él quiere que nosotros, como hijos de Él, demos de la misma forma, que seamos generosos. Junto con la generosidad, Dios ama al dador alegre, quien da libremente, no a la mala gana o por obligación. El intensivo para dar de esta forma es que es poderosa. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros la gracia. En el contexto, Pablo usa la palabra gracia para referirse a la generosidad, provisión de Dios, espiritual y materialmente. La abundancia de gracia resulta en que los creyentes no solo tienen lo que necesitan, sino también una reserva para participar completamente de toda buena obra, tal como la ofrenda que iba a ser tomada, así como lo de Macedonia. La participación de los corintios en la ofrenda iba a ser una expresión de gracias de Dios, como Dios quien proveía para los pobres de la tierra del Antiguo Testamento. Hablamos de Israel. Los corintios pueden demostrar su misericordia y compasión por los pobres. Tal cuidado por los pobres hermanos que caracterizó el ministerio de Jesús, que envió a las multitudes de personas hambrientas, siguiéndolo, y fue movido a compasión, de acuerdo a Mateo 9:36. De hecho, Jesús pronunció juicios sobre aquellos que fracasan en mostrar compasión hacia aquellos en necesidad física. Además, la participación de actos de generosidad pueden tener un beneficio espiritual. Entonces Pablo entrega un incentivo final a la generosidad de la contribución de los corintios, que produciría que muchos se transformen en corazones agradecidos a Dios por la gratitud y la alabanza. Los receptores, el que recibe, verán esto un don. Las pruebas de los corintios no solo profesan el Evangelio, sino que también viven en obediencia a las enseñanzas. Ahora observe este punto. Pablo en la defensa de su autoridad apostólica. Hay quienes dudan de su credibilidad de un apóstol. En los capítulos del cierre de 2 de Corintios, Pablo se dedica a responder a las acusaciones de los falsos maestros y de sus inherentes que desafían su autoridad apostólica. El cambio de tono del capítulo 10 es apropiado para los asuntos
que trata Pablo. Y para ese estilo de argumentación se acostumbraba en su tiempo. Pablo enfrenta el problema de los falsos maestros que trabajaban en iglesias para desviar y confundir a la gente tan seriamente que él desafía a los corintios para que vean si están debidamente relacionados con la fe y con Cristo. Estos capítulos finales de Segunda de Corintios son una poderosa advertencia para aquellos que predican un evangelio diferente en Corinto, como también para aquellos que aceptan esta enseñanza errónea. Ahora, entienda, Pablo confronta a muchos críticos. Cuando uno mira la palabra del Señor en el capítulo 10, 2 de Corintios capítulo 10, del 1 al 6, dice: yo, Pablo, os ruego por mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde. Ahora escuche, entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviesen según la carne. Pues aunque andaba en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos, la mayor parte de Segunda de Corintios trata sobre los ataques de los críticos hacia Pablo y de las acusaciones que ellos le presentan. Sin embargo, el apóstol enfrenta ahora a esos adversarios y hace una larga e intensa de su ministerio apostólico, mientras sus críticos cuestionan la legitimidad de su oficio apostólico. Pablo dedica un tiempo considerable para defenderse personalmente. Por lo tanto, es comprensible que el tono de Pablo estuviera marcado por expresiones de sátira. Es esta una burla lo que motivó a Pablo a usar de jactancia en contra de sus opositores. Jactancia que muy pronto veremos en sarcasmos. Hermanos, la verdad, autoridad apostólica de Pablo. Ahora me pregunto, ¿qué es un apóstol? ¿O qué es? El tema principal de controversia parece centrarse en las demandas de Pablo por el apostolado. ¿Cuál era la función de un apóstol en la iglesia primitiva? ¿Encaja Pablo en esta categoría? La palabra apóstol significa delegado o mensajero o enviado. Específicamente se refiere a un embajador del Evangelio o comisionado de Cristo. La mayoría de los eruditos reconocen que el Nuevo Testamento descubre más de una categoría de apóstoles. En particular, ellos distinguen, primero, los apóstoles originales, quienes recibieron su llamado apostólico directamente del Señor Jesús. Segundo, un grupo más amplio de apóstoles eclesiásticos, los que son enviados por la iglesia para una tarea especial. En esta categoría, él incluye a Silas y a Timoteo y a Tito. Ahora, los apóstoles originales, que incluye a los 12, a Pablo y un círculo más amplio llamados asociados, tales como Marcos, como Lucas, como Santiago, como Judas y quizás al escritor del libro de los Hebreos. Si bien el Nuevo Testamento no coloca a Pablo en la categoría de los primeros apóstoles originales, si lo ubica en un nivel igual que los 12. Este grupo selecto de apóstoles es el único e irreemplazable
en que ellos llevaron a cabo una función que fue cumplida dentro de la historia redentora. Estos primeros apóstoles fueron los fundamentos de la iglesia y actuaron como transmisores y portadores autorizados de la enseñanza de Jesús. Sus amenazas, sus enseñanzas y escritos llegaron a ser la forma y el criterio por el cual la iglesia primitiva determinaría el contenido del canon del Nuevo Testamento. Pablo definitivamente fue una persona clave en este grupo de apóstoles. Ahora veremos el carácter de Cristo para desenmascarar a sus oponentes y sus errores. Pablo los contrasta consigo mismo y su ministerio. En 2 Corintios 11 aprendemos que ellos estaban celosos del nivel de Pablo como apóstol, codiciaban ese nivel para ellos mismos. Así Pablo describe el verdadero carácter de una autoridad apostólica. Él entiende que como apóstol tiene una responsabilidad de imitar a Cristo. El discipulado para Pablo involucra vivir como un modelo de carácter de Cristo. De esta forma, Pablo puede usar su propia vida. Recuerde lo que él nos habló como instrucciones. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. De acuerdo a 1 Corintios capítulos 11:1. Sus oponentes criticaron específicamente la falta de valentía de Pablo y la confundieron con debilidad y timidez en respuesta. Pablo señala que la autoridad apostólica debe ser moderada por la mansedumbre y ternura de Cristo. Pablo entiende que una persona puede poseer autoridad sin usarla. Es un estilo déspota y dictatorial. Jesús enseñó: sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, de acuerdo a Mateo 20, 25 al 26. Pablo no se deleita de usar su autoridad apostólica para ejercer disciplina. De hecho, se retrocede ante tales expectativas. Además, él sabe que su autoridad ha sido primeramente para la edificación de la iglesia, para edificarla, no para derribarla. Hermanos, hay que entender que la iglesia de Cristo hay muchas gentes que están metidos y llamados apóstoles, porque los apóstoles hay que desenmascararlos. Pablo se da cuenta que en respuesta a sus críticos, él debe hacer más defensa si la obra de Dios debe ser preservada. Él debe proteger a los corintios de aquellos que dañarían su fe. Pablo lleva en su corazón un celo divino que busca proteger y salvaguardar la pureza espiritual de ellos. Él toma al Antiguo Testamento la imagen de un esposo celoso, donde Dios dice estar celoso de su pueblo, de acuerdo a Éxodo 25, con quien ha desposado. Pablo identifica al desposado con Cristo y al mismo como el padre de la novia. Su deseo actual es preservar y proteger la pureza de la iglesia y la devoción de Cristo, con quien ellos están comprometidos, de acuerdo a 2 Corintios 11:2. De este modo, para proteger la novia de Cristo, Pablo debe desenmascarar a los críticos, sus falsas enseñanzas y el carácter engañoso de su ministerio. Los falsos maestros pueden haber hallado dar el crédito debido a la instrumentalidad
de la crucifixión y asegurar la salvación de Dios. Aún más probable es que ellos fracasaron en ver la muerte de Jesús en la cruz como un modelo de poder de Dios perfeccionado en la debilidad. Hermanos, esto es muy importante que ver, las marcas de un verdadero apóstol. Teniendo su discusión acerca de las revelaciones, ahora Pablo está listo para resumir las marcas de un verdadero apóstol. Alguna discrepancia gira en torno a la interpretación del versículo 12. Considere estas dos traducciones un poco diferentes. Observe usted, las señales de un verdadero apóstol fueron hechas entre ustedes con toda perseverancia, con señales, con maravillas, con milagros. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios, milagros, se dieron constantemente entre ustedes, especialmente entre los pentecostales y los carismáticos. Muchos suponen que las señales o cosas que marcan a un verdadero apóstol son actualmente señales milagrosas. Entienda usted por una cosa, el término señal tiene un rango más amplio de significado que simplemente el de milagro. Observa que los falsos apóstoles vinieron disfrazados de parte de Satanás como ministros de justicia. Una descripción basada en su ostentosa muestra de justicia y demanda legalista. Posiblemente ellos vinieron también con falsas señales, hechas por Satanás. Sin embargo, Pablo quiere defender sus demandas de un genuino apostolado. Él señala primero que no los milagros, sino la semejanza. O sea, uno no tiene que ver tanto los milagros y las señales, sino hay que ver a Cristo, que es lo que le refleja la conducta intachable de una persona que ejerce la palabra del Señor. Hay advertencias, y estas son las advertencias finales de Pablo. Está en el capítulo 13, 2 Corintios 13, del 1 al 14. Es tiempo para la disciplina. Dice, habiendo expuesto sus temores personales en torno a su inminente tercera visita a Corintios, Pablo ocupa la autoridad de un apóstol realizando una doble advertencia. Primero, los corintios pueden estar seguros de que la verdad será descubierta y revelada. Para sostener su posición, los corintios habían sido advertidos ampliamente. Ahora es tiempo para que los falsos apóstoles y sus seguidores sean llamados para dar cuenta. Esos impostores se burlan de la humildad de Pablo en el 10:1 e identifican que la manifestación externa de la autoridad que ellos hacen es la prueba de su apostolado. Prueba que Cristo hablaba a través de ellos. Su fascinación con tal autoridad exterior revela su ignorancia de lo que es un siervo apostólico de Cristo. Ellos también fracasan en entender que Cristo no dio autoridad. Recuerden, no dio autoridad a los apóstoles para destruir la iglesia a través del pesado disciplina, sino que edificarla a través de la enseñanza y de la corrección amorosa. En términos claros, Pablo les hace saber que estaban buscando evidencia de apostolado, la encontraron con él. Por lo tanto, en la segunda parte de su advertencia general, él les asegura que los corintios, que su inminente visita involucraría disciplina. Él no excusará a nadie. Después de todo, el Cristo que habla a través de Pablo no es fácil, sino poderoso entre ellos. La preocupación, hermanos, de Pablo es que ellos ninguna cosa mala hacen y que no estén desaprobados. Él quiere que estén completos espiritualmente, maduros en la fe, sea lo que prueban y elogien personalmente
o lo que hacen su mejor deseo es que toda bendición de la redención sea su continua posición. Ahora, el mensaje le queda para ustedes. Este mensaje es para ustedes. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de los que escucharon el mensaje. Hermanos, estamos estudiando y hemos terminado el libro de Corintios, Corintios 2. Así que simplemente voy a orar por los hermanos que han escuchado y aquellos que van a querer aceptar al Señor, mejor dicho, querer conocer al Señor. Porque muchos confiesan y dicen, pero de boca, pero no de corazón. Querido hermano, si usted quiere aceptar a Cristo, simplemente cierre sus ojos y abra su corazón a Dios. El Padre de la Gloria, Jesucristo, está ahí para responder todas sus preguntas, sus dificultades, resolverlas. Su palabra, Señor, siempre nos habla y siempre nos dirige a ayudar, porque eso es el amor tuyo que nos has enseñado. Ahora para los hermanos que han visto este video, Padre, bendícelos a cada uno de ellos. Bendícelos, Padre, como solamente tú sabes bendecir. A ti sea todo honor y gloria. Que sus ojos espirituales se abran para que entiendan que estas clases toman tiempo prepararlas, pero es para edificar tu casa, es para edificar la iglesia, en el nombre de Jesús. Padre, te pido por aquellas personas que aún no han venido al Evangelio. Te pido que vengan, Padre, en el nombre de Jesús, porque tu palabra nos dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y es lo que nosotros estamos tratando de hacer, de acuerdo a Marcos 16:15, ir por todo el mundo y llevar el Evangelio. Hermanos, esta palabra ya fue dada. Sea usted edificado, sea usted bendecido. A Dios sea la gloria, el honor por siempre. Amén. Bendiciones, hermanos. Ha sido un gusto traer esta clase. La próxima será otra clase diferente. Así que bendiciones.